familia, bienvenidos una vez más a este su canal de manualidades e ideas. Mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a realizar este bonito bolígrafo hecho de foamy unicel para el día del maestro o de la maestra. Es una manualidad bastante fácil, súper sencilla y económica que espero te guste. Y sin más, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es obtener los moldes y estos te los dejo en mi Instagram. Recuerda que la figurita de la manzana la vas a hacer en unicel y también vas a necesitar estos cuadritos de unicel para hacer lo que van a hacer los libros. Aquí yo les voy a pasar un tip. Vamos a necesitar el encendedor y una aguja de coser. En este caso yo tengo esta y aquí la introducí en el hoyito que tiene el encendedor. Ahora voy a prender el encendedor y como puedes ver se ha calentado la aguja. Una vez que veamos que está lo suficientemente caliente, vamos a pasar la aguja por el contorno de la manzana con mucho cuidado y como puedes ver es muy fácil cortar el unicel de esta manera. Espero que este tip te sirva y lo apliques para cuando cortes el unicel. Es muy fácil y la aguja caliente pasa bastante suave. Aquí como puedes ver así me quedó esta manzana. Yo le voy a pasar un poco más de calor a mi aguja y voy a emparejar perfectamente donde me haya quedado mal. De esta manera he emparejado mi pieza de unicel y así me está quedando. Voy a comenzar con el armado de los libros. Para esto yo tengo estos rectangulitos. Te dejo las medidas en los moldes y una vez que los obtengas vamos a utilizar una tira de foamy en color blanco. Esta mide 1,5 centímetros. Voy a aplicar silicón caliente en 3 partes o 3 bordes del unicel y voy a pegar esta tira. Con mi tijera voy a recortar el exceso de foamy y así me está quedando. Si es posible puedes recortar si sobra una pequeña parte del foamy y si es correcta la medida pues así la dejas. Yo lo hice así porque prefiero que me sobre un poquito de foamy a que le falte y no se pueda forrar mi cuadrito. Así me ha quedado. Voy a hacer este mismo paso con el cuadrito. Voy a tomar un rectángulo de foamy que es este y este como puedes ver mide 6 por 12. Yo este lo voy a colocar de esta manera y voy a comenzar aplicando silicón caliente en el unicel y voy a pegar dejando aproximadamente una distancia de medio centímetro. Después voy a aplicar silicón caliente en la parte de arriba y en la parte lateral para después quitar el exceso y así me ha quedado. Una disculpa que aquí no se grabó. Aquí ya tengo los dos libros hechos y así me están quedando. Voy a pegar unos encima del otro con silicón caliente para obtener este par de libros juntos. Ahora voy a trabajar con lo que va a ser la manzana. Es esta la pieza. Voy a utilizar una base para ponerla y voy a utilizar foamy en color rojo y la planchita de ropa. Esta debemos de calentarla y poner nuestro foamy también a calentar con cuidado. Esto es para que se ablande. Una vez que esté blandito y calientito vamos a llevar a la pieza de la manzana y vamos a jalar de poquito en poquito y como puedes ver la silueta de la manzana se ha quedado pegada y bien impregnada en el foamy. Ahora voy a aplicar silicón caliente y vamos a pegar los bordes de esta manera hasta terminar. Después voy a cortar el exceso de foamy con la tijera. Así me ha quedado ya la manzana. Ahora voy a utilizar otra pieza de foamy en color rojo
Voy a aplicar silicón caliente en la parte de atrás de la manzana, voy a pegar y vamos a recortar también excesos con la tijera. Así me ha quedado terminada la manzana. Yo la voy a colocar arriba de los libros aplicando silicón caliente y un poco de presión. Voy a tomar las piezas del gusanito y voy a comenzar a trabajar con ellas. Para esto voy a utilizar la cabecita y la voy a colocar en la plancha para que pueda tomar movimiento y se abombe. Después voy a aplicar silicón caliente en el cuerpo del gusano, lo voy a pegar en la manzana y ahora vamos a estar pegando la cabecita de esta manera para formar el gusano. Voy a tomar la parte de la manzana, el tallito, y lo vamos a pegar también con silicón caliente. Yo aquí tengo esta hoja y tengo lo que son este par de ojos para mi gusanito. También les voy a aplicar silicón caliente y los voy a pegar primero los ojitos. Ahora voy a ayudarme con un marcador delgado en color negro y voy a dibujarle lo que van a ser sus ojos ovaladitos y la verdad luce muy bien. Después voy a tomar la punta delgada de mi marcador y voy a comenzar a marcar lo que van a ser las venas de la hoja, así como se puede ver. Y ahora que la tengo así, voy a comenzar a hacer lo que va a ser la sonrisa de mi gusano. Yo le voy a hacer una sonrisa bastante grande de que está muy contento, y también voy a hacer unas líneas curvas en el cuerpecito para que así me quede, y voy a hacer un par de puntos para dibujar lo que va a ser su nariz. Ahora voy a tomar la hoja, le voy a aplicar silicón caliente y la voy a pegar en el tallito de la manzana para que así me esté quedando. Voy a utilizar una tira de foamy, en este caso de color morado, y esta mide 8 centímetros por 5. Esta yo la voy a enredar en mi bolígrafo, después voy a aplicar silicón caliente para asegurar, y así me está quedando esta base. Ahora en la parte de arriba yo bajé un poquito mi bolígrafo y voy a aplicar silicón caliente. Después voy a aplicar presión y llevar contra el libro sosteniendo unos momentos para que quede bien pegado. Así me está quedando mi bolígrafo. Ahora voy a estar utilizando pintura acrílica y con un palito de brocheta voy a dibujarle un poco de brillo a la manzana haciendo una línea curveadita. La verdad esto es para que tenga una terminación más bonita, y al gusanito yo le voy a hacer un par de puntos en cada ojo para darles un poco de luz. También voy a utilizar rubor y un cotonete y le voy a aplicar en las mejillas. Con pintura acrílica voy a aplicar un punto en las mejillas que acabamos de poner para darle un poco más de luz. Y este es el resultado. La verdad que es un bello trabajo, ideal para las profesoras o profesores. La verdad que está súper hermoso, súper sencillo de hacer y bastante económico, al alcance de todos. Igual puedes hacer negocio y venderlos afuera de la escuelita. También puedes poner opción de libros en diferentes colores. Espero que este proyecto te haya gustado, y si es así no te olvides de seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como manualidades e ideas_lis, o sígueme en TikTok @manualidadeslis. No olvides suscribirte, dejar tu like y tu comentario. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, los quiero. Hasta pronto. Bye.